¿Ahí me ven bien? Sí, ingeniero. Ahí está. Sí, Bueno, ingeniero, se lo ve bien. Bien, gracias. Entonces, yo lo que le decía es lo siguiente, que tratamos de darle un enfoque de materia concreta, que tiene una aplicación concreta. Entonces, esto de concreto habla de la vida real, no es de la vida cotidiana, pero también habla de un enfoque, diríamos, integrado con otras materias. ¿No es cierto? De manera que ya les va a tocar a ustedes cuando se reciban de ingeniero, si Dios quiere, ver que los problemas no son, a ver, no viene alguien con una viguita, con el esquema de la viga para que ustedes le calculen. Es probable que un arquitecto o un propietario de una casa le diga, mire, necesito que me vea mi casa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes como ingenieros van a tener que ver qué ha pasado, se le está partiendo la losa o se le está partiendo la viga. ¿Ya? Entonces después tendrán que hablar con el arquitecto para ver qué opciones hay, si pueden poner, qué sé yo, una columna en el medio, por decirle algo. ¿Ah? Entonces, las situaciones de la vida cotidiana, y aún desde el punto de vista profesional, no vienen como situaciones puras, que le diga a alguien, mire, es muy difícil que le diga, yo quiero que me calcule esta viga y que tenga estas dimensiones y esta luz, y que sea simplemente apoyada y que tenga un voladizo. Es difícil, y no digo que no se pueda, pero imagínense, yo tengo muchos años de profesión y bueno, los problemas vienen presentados de otra manera. No sé si me entienden. Entonces, siempre hay que tener un enfoque global de los problemas. Y que muchas veces ese enfoque global está más allá de la cuestión estrictamente de cálculo. Y a veces más allá de lo estrictamente ingenieril. Recién les mencionaba un ejemplo donde nos toca a veces articular con los arquitectos. Y muchas veces yo he articulado con los arquitectos. Y mire, desde hace muchos años. Entonces, yo creo esto, y sin desmerecer a los colegas arquitectos. Un buen arquitecto es el que tiene la capacidad de diálogo con todo, incluyendo con el ingeniero. Y un buen ingeniero es el que tiene la capacidad de diálogo con todo, que también lo incluye el arquitecto. Le digo esto ¿por qué? Porque también hay algunos arquitectos que hacen todo su proyecto, supongamos que es una iglesia con los techos, las bóvedas, las cúpulas, etcétera, bien complicado, y que al final de todo, cuando ya tiene todo listo, le lleva al ingeniero para decirle, mire, yo quiero que me calcule esto. Y el ingeniero ahí está atado de pie y mano, que no tiene la capacidad de proponer ni de modificar. ¿Bien? Entonces, muchas veces nos ha tocado en la vida profesional que los arquitectos, a veces los arquitectos se equivocan en el sentido que creen que el ingeniero es como el instalador de instalaciones, que va a resolver todo ya al final, cuando tenga todo el proyecto hecho. ¿Bien? No es así, sino que la estructura se va construyendo a medida que va construyéndose el proyecto, el diseño. Y con los puentes pasa lo mismo, exactamente lo mismo. No sé si me van entendiendo la idea general. Sí, ingeniero. Bien, entonces las obras, y digamos, hablemos de las obras de ingeniería, vienen en una forma, diríamos, integral, donde el aspecto estructural es uno de ellos. Digamos, el aspecto ingenieril, a veces uno, si un puente, el aspecto ingenieril es uno de los más importantes. Pero dentro de eso hay aspectos estructurales, imagínense si un puente de río, como estamos analizando en la práctica, ustedes saben que hay hidrólogos y hay ingenieros hidráulicos, ¿no es cierto?, especialistas en eso. Entonces, lógicamente, el proyecto del puente tiene que ser el proyecto resultante de un conjunto de personas que se reúnen para aportar elementos sobre un mismo problema.
Cada uno de los elementos son en función de su especificidad o su especialidad. ¿Estamos ahí, no es cierto? Sí, bueno, muy bien. De esta manera podemos empezar la clase, si les parece. ¿Ah? Bien, ya tenemos 57 chicos, no sé si se van a seguir agregando, hasta 73, 74, ¿sí? Bueno, podemos comenzar la clase. Hoy vamos a ver un práctico nuevo. Vamos a comenzar a ver un práctico nuevo que supone una profundización o una complejidad un poquito mayor. Ahí apagó Agustín el suyo. Que supone una profundidad un poquito mayor del conocimiento, ¿no es cierto?, sobre el tema, de enfoque sobre el tema de los puentes que ya veníamos viendo. ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, bien. Bien. Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a ver ¿están viendo el práctico? Todavía no se ve nada. No, ingeniero. ¿No se ve nada todavía? Ahí ya se ve, ingeniero. Ah, bien, gracias. Bueno, acá tenemos a la vista el práctico 4. Práctico 4 que habla del diseño y el cálculo de la superestructura para el puente carretero. ¿Ah? En realidad, digamos, este es el título, pero lo vamos a particularizar para el ejemplo que tenemos ya desarrollado, que venimos desarrollando. El texto dice el siguiente, ya lo tienen, yo creo que ya lo tienen subido al aula virtual. ¿Es así, Alejandra? Sí, ya está subido. Perfecto, muy bien, gracias. De acuerdo al diseño preliminar del puente realizado en los trabajos prácticos anteriores, en cuanto a la configuración estructural adoptada, o sea, a medida que vamos avanzando en el trasfondo, digamos, y en el tratamiento del tema del puente, nos interesa ahora la configuración que ya adoptamos. Se requiere diseñar la superestructura y calcular las solicitaciones en ella para el puente ya especificado, teniendo en cuenta las cargas totales actuales. Es decir, ahora nos vamos a centrar en la superestructura. En general, ustedes han elegido, digamos, una superestructura formada por vigas, ¿no es cierto? Conjunto de vigas y sobre las cuales apoyaban losas, tableros. Creo que hay uno o dos grupos que se salen de esta problemática y que ya vamos a ver en particular cómo lo van a encarar al tema del cálculo de la superestructura. Bueno, le damos los datos generales. En general vamos a trabajar con un tipo de hormigón para las vigas, que son vigas prefabricadas, ¿cierto? Yo no recuerdo en este momento, pero puede haber algún grupo que adopte un esquema formado por vigas de hormigón armado y otros grupos que trabajan con vigas pretensadas y sobre eso un tablero hormigonado y sí. Bueno, entonces establecemos dos tipos de calidades de hormigón para las vigas prefabricadas en hormigón H38 y para las losas, inclusive para las losas realizadas in situ, un hormigón H21. Bueno, y ahora viene esta parte que tiene que ver con el diseño. Se pide adoptar el número de vigas necesarias. De alguna manera esto está relacionado con el práctico anterior, en el sentido de que por ahí le pedíamos que dibujen una sección transversal, ¿se acuerdan? No, disculpe, creo que Sí. el trabajo práctico 3 nunca lo dieron fecha ni nada, no sé. Sí. Todavía no pusimos fecha, pero de eso vamos a hablar después.
no hay problema, pero ya lo tienen ustedes, ya lo están trabajando. ¿Así es? ¿No nos subieron a la página todavía, ingeniero? Sí, no está en la página todavía el 3. ¿No está? Sí, el 3 sí está, yo lo acabo de descargar. Sí, el 3 El sí 3 y el está. 4 están. Ah, recién lo subieron entonces. Gracias. Bueno, ya enseguida hablamos de todas esas cuestiones, diríamos, operativas, ¿les parece? Así Si nos ustedes, organizamos. chicos, ven que no, hay algo que no les aparece en la página, que nosotros decimos acá en la práctica, me manden enseguida un mensaje, así lo reviso, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Sí, están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, sí, sigamos. Todo lo que sean cuestiones operativas como esta y como otras preguntas que puede haber, las hacemos al final, si les parece, para que veamos esta pauta de trabajo, nos organicemos y bueno, es cuestión de ponernos a trabajar. Sigamos. Entonces, lo primero que se pide adoptar un poco es ir ya concretando lo que habíamos elegido antes. Entonces, adoptar el número de vigas y la tipología de las vigas, que ya la tenían ustedes, ¿no es cierto? Luego, calcular, ya prepararnos, a nosotros nos interesa en este momento las vigas, o sea, la estructura principal del puente. Calcular el momento máximo y esfuerzo de corte máximo para dimensionar. ¿Cómo calculamos estas solicitaciones máximas? Va a depender del sistema de carga que estemos usando. ¿Es así? Ingeniero, así es. Bueno, bien. Y lo cual también depende, de alguna manera, de los reglamentos que estamos usando. Entonces, si usamos el reglamento vigente, estas cargas, o estas solicitaciones, mejor dicho, provienen de cargas, donde se tiene en cuenta todos los aspectos reglamentarios del Reglamento de Vialidad Nacional, el Reglamento de 1952. ¿Ah? Y si usan el reglamento nuevo, también lo pueden usar, tienen que tener en cuenta todos los lineamientos reglamentarios para establecer las cargas. Con ello, calcular las solicitaciones sobre la estructura principal. En solicitaciones nos interesan, entonces, momentos efectores máximos, esfuerzo de corte máximo, reacciones sobre el apoyo, ¿no es cierto?, máximas y mínimas, que esto, hoy tengo entendido que vieron apoyo del puente, ¿puede ser? Sí. Bien. Entonces, esto sería la carga neta, o carga total, máxima y mínima. Esto sería la carga vertical, y esto es H máxima, es la carga horizontal que llega, o que se transmite, digamos, desde la superestructura hasta los apoyos. Y luego se pasaría a la subestructura, ¿no?, a través de estos apoyos. Y finalmente lo que se pide es dimensionar los apoyos neutros, con los criterios que hoy deben haber visto. Bien, veamos esto. Dice, de acuerdo a la configuración estructural adoptada, disponer convenientemente las cargas actuantes, a fin de obtener las solicitaciones más desfavorables. ¿Esto qué quiere decir? Había algunos grupos que veían el caso de adoptar vigas continuas, y otros grupos que veían, digamos, adoptaban en la configuración estructural longitudinal un sistema formado por varios tramos de vigas simplemente apoyadas. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? ¿De lo que estamos hablando? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Yo cada tanto les pregunto así porque por ahí puede suceder que se corte el sonido o que ustedes no entiendan algo, entonces, bueno, prefiero ir despacito, preguntar y seguir. Bien, entonces, se refiere a que justamente si ustedes consideraban vigas simplemente apoyada, bueno, tendrían que ver cuál sería el tramo más desfavorable, ¿no es cierto?, tanto de carga, y disponer las cargas justamente para esa situación. Y si es una vía continua, por ejemplo, teóricamente habría que hacer una influencia, o habría que establecer
cuál es la situación de cargas más desfavorable en función de lo que se quiere obtener, que corresponde a los puntos de estos que vimos acá. Sé que eso queda a criterio de ustedes, pero además está relacionado con la configuración estructural que ustedes tomaron. Si es una vía continua, bueno, entonces tiene que ver qué pasa cuando yo necesito el máximo sobre el primer tramo, el máximo sobre el segundo tramo, etc. Eso tiene que ver con la estabilidad que ya lo manejan ustedes. Después dice, punto B, explicitar los criterios para la evaluación de la distribución transversal de cargas adoptadas. Tiene que ver un poco, en esto que decíamos un rato, si aplican el reglamento viejo, diríamos, que está todavía en vigencia, establecer cuáles son los criterios con que ustedes distribuyen o cómo van a considerar la distribución transversal de cargas en cuanto a las diferentes vigas principales longitudinales que ustedes tienen. Si es el reglamento nuevo también, si, cuál es el criterio que han seguido o que siguen para repartir las cargas en el sentido transversal. Bueno, todo esto va con los gráficos. Con el Ingeniero. Sí, sí. Escucha. La primera nota tendría que ser lo mismo que lo que usaríamos en el práctico anterior. En el que habíamos hablado. En principio sí. En principio sí. Digamos, habría que basarse en el práctico anterior para, en función de la configuración que ustedes adoptaron, calcular la situación de carga para obtener las situaciones más desfavorables en función de lo que ya nos hablamos. No sé si me entienden. Por eso decíamos al principio del año que se va encadenando el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, Sí. en el caso de que nosotros hayamos adoptado vigas postezadas, ¿nos va a afectar en algo para este cálculo porque ya tiene un estado de cargas adicional, digamos? Si lo consideramos en las solicitaciones o cómo hacemos. Bien, está bien la pregunta. En este momento vamos a considerar, o en esta etapa, en este práctico, digamos, vamos a considerar todas las cargas que son provenientes de la superestructura, tanto el peso propio. Ya vamos a hablar por qué, o sea, en realidad no lo conocen el peso propio, pero sí lo vamos a tener en cuenta, el peso propio y todas las cargas, las sobrecargas que se vayan presentando. En el caso que sean vigas pretensadas, a ver, lo que te refieres vos es la forma como esa estructura que es la viga, cómo va a resistir a las solicitaciones externas. Pues ahora vamos a calcular las solicitaciones externas. Luego, en el caso de viga pretensada, calcularás cuán va a dimensionar la viga para que pueda soportar esa carga externa, que es otra cosa. Ahora vamos a ver las cargas. Y una buena pregunta sería, está bien, si tenemos que considerar el peso propio, pero no sabemos si va a ser. O sea, queremos que sea en este caso de viga pretensado. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que establecer un criterio que nos va a permitir aproximar, es como hacer un predimensionado. En este caso, del peso propio de la viga pretensada. ¿Sí? Y luego el dimensionado correspondiente, fino, digamos, está hecho en detalle, lo vamos a hacer cuando estudiemos hormigón pretensado. ¿Está respondido, Lucía? Creo que. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, sigamos entonces. Entonces, habíamos estado en el punto C. Y finalmente el punto D, lo mismo que decimos siempre. En caso que se requieran otros datos no consignados, se permite adoptar los mismos y explicitar el criterio seguido. Esto lo venimos diciendo siempre. Bueno, esto sería práctico y yo creo que no es difícil la interpretación. Solamente que
a ver, nos encadena con un trabajo que ya venimos, o nos articula, por decirlo de alguna manera, con un trabajo que ya veníamos realizando. ¿Es así? Bien. Sí. En realidad, fíjense ustedes lo siguiente, vamos a hablar de lo general o lo particular. Hagamos de cuenta, ya si Dios quiere, si las cosas, hablemos de, yo estoy hablando en el contexto de nuestra materia. No voy a hablar de otras situaciones externas, pero bueno. En el contexto de nuestra materia vamos hasta ahora bien con el dictado y vamos respecto a lo que nosotros nos habíamos propuesto. Así que no sé si eso ustedes lo van sintiendo. Bueno, tal vez no se dan cuenta, porque a ver, puede que no sepan realmente hasta dónde llegamos, hacia dónde vamos. La idea general va a ser lo siguiente, yo creo que algo ya hemos hablado y ustedes me van a entender lo que yo les voy a decir. Cada grupo de ustedes va a tener que tener, no como una obligación, sino que esto va a ser la meta de llegada, va a tener que defender el diseño con el cálculo correspondiente de un puente completo. ¿Estamos ahí? Es probable que la evaluación final sea esa. Y si no va a ser esa, va a tener mucho en cuenta eso. O sea que al final, ustedes dirán, ¿y cuándo terminamos la materia? Bueno, yo no les puedo decir si terminaremos en noviembre, diciembre, enero, febrero o marzo. Pero sí va a terminar cuando ustedes presenten el diseño completo del puente. Entonces, nos vamos a proponer, y esto ya algo que hemos hablado, terminar, o sea, es un proceso por el cual ustedes han empezado con una instancia general y van particularizando y, a ver, diríamos, ¿cuáles serán las últimas instancias? Y bueno, las últimas instancias posiblemente sean dibujar el puente completo, mostrar los resultados que ustedes han obtenido en todo y, digamos, como que le daríamos a una empresa constructora, le daríamos a alguien para que pueda tener la capacidad ya de construirlo el puente. ¿Sí? Entonces, estamos en este momento en una partecita de todo eso, ¿no es cierto? Pero lo que decía recién es que vamos bien, cronológicamente vamos bastante bien y vamos avanzando. Entonces es importante que ustedes se den cuenta del avance que van teniendo y cómo la materia se va, yo diría, encadenando. Por eso es importante que ustedes sigan la materia. ¿Y por qué? Porque el que pierde el tren de esta materia, no sé si lo va a volver a encontrar. ¿Entiendes? Porque, o sea, para bajarse del tren y subirse de nuevo, no sé si lo van a poder encontrar en qué estación. No sé si me entienden lo que les digo. Entonces, esta materia se encadena y se articula en su conocimiento y en sus aplicaciones, inclusive con otras materias afines. Y a medida que vamos avanzando, fíjense, al principio, no sé, partíamos de la óptica de biología, de temas generales, y ahora vamos a tocar el tema de los hormigones, y después veremos el tema de los suelos, ¿me entiendes? Entonces se va nutriendo con el aporte de las otras materias, y se articula. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista dónde estamos parados. En ese sentido, digamos, el enunciado del práctico plantea que ustedes van a ir avanzando ahora hacia el cálculo de la superestructura. ¿Quieren preguntar algo? Sí, ingeniero. Sí. Entonces yo lo que entiendo es que, o sea, al final del cursado cada grupo va a tener que defender su proyecto
y con eso, o sea, obviamente, teniendo en cuenta la sugerencia de los profesores y todo, ¿con eso vamos a poder alcanzar la promoción o va a haber algún tipo de evaluación aparte? Sí, gracias Santiago por la pregunta. No está definido todavía, pero sí, lo que yo te digo es lo siguiente, si una alternativa es que sea la presentación de ustedes del final, o bien que sea una gran parte del final, la presentación de ustedes, porque es todo el proceso educativo que ustedes deben seguir. Capaz que faltará, supongamos, a ver, me voy a aventurar, decirles algo, supongamos, ustedes ponen el puente, etcétera, y yo les digo, bueno, supongamos que no haya calculado el tablero de esta manera, ¿cómo lo calcularía? De otra manera. ¿Entiendes? O sea, como que uno va a ir preguntando otras cosas, pero sobre la base de lo que ustedes ya han trabajado. No sé si me entienden. Sí. Entonces, es importante que ustedes, por eso les digo, nosotros registramos los avances de ustedes porque todo esto forma parte del proceso. Proceso educativo, o sea, la nota del examen va a resumir todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Ingeniero, Sí, Camila. ¿nos podría explicar más o menos el TP3? Bueno, lo veamos ahí. Sí, no hay problema. ¿Ustedes tienen alguien para presentarlo rápidamente? Sí, yo lo tengo que buscar acá en la computadora. Ya lo busco si quiero, Ingi, lo presento. Bueno, y así me van preguntando, Camila. ¿Ah? ¿Puede ser? TP3. Avísenme si lo están viendo. Sí, ingeniero. Ahí lo vemos, sí, sí. Camila, ¿podés preguntar? Sí, ingeniero, lo que pasa es que estaba subido recién hoy a la mañana y quería saber si nos podía explicar más o menos cómo proceder con el trabajo práctico. Claro, ¿cómo arrancamos, ingeniero? Como que no sabemos Bien. Yo le estoy hablando del práctico 4 hoy y ustedes están hablando del práctico 3. Está bien, no hay problema. Claro, no habíamos sí. claro. No. O sea, ¿cuál deberíamos presentar primero, digamos, el 3 o el 4? Primero el 3. Pero bueno, me interesa, vamos, es un proceso educativo, no van a poder resolver el 4 si no resuelven el 3. Hay que resolver el 3. Bien. En realidad, leamos rápidamente acá. Acá habla de que teníamos que definir, proponer y luego elegir dos alternativas para, digamos, analizar la configuración estructural. ¿Es así? Y además de eso, referirnos al tema del tablero en particular. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí. Bien. Acá dice lo siguiente, la idea central es esta. A partir de la configuración que ustedes ya la han adoptado, el práctico anterior, que sería el 2, se requiere diseñar, calcular las solicitaciones y dimensionar el tablero. ¿No? Fíjense que hoy en el práctico 4 hablamos de la superestructura, que sería la superestructura general de vigas principales, donde apoya el tablero. Y el práctico 2 se refiere a calcular el tablero. Entonces, acá habla de dos consideraciones en cuanto al tablero. ¿Cómo lo podrían, dos alternativas en cuanto a la sustentación del tablero? ¿Qué tipo de tablero y cómo lo apoyaría? A eso se refiere. ¿Se entiende, no es cierto?
Sí, ingeniero. Bueno, bien. Entonces, el práctico 2 está referido exclusivamente a tablero del puente. Entonces, ¿cómo van a encarar el diseño del tablero? Dos alternativas, la configuración estructural del tablero, y una vez que tiene esas dos alternativas definidas, eligen una, y a esa una la van a dimensionar. Entonces, para eso tienen que presentar la configuración estructural en planta, o sea, cómo va a estar armado el tablero. Los tableros son losas. Si las arman en una o en dos direcciones, esto de escala está más bien pensado en una presentación final, pero hay que dibujarlo para ver cómo lo armamos al tablero. Calcular las solicitaciones del tablero. ¿Cómo calculan las solicitaciones? Bueno, va a depender del diseño y va a depender del reglamento que ustedes usen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, bien. Luego, sí, muy bien. Luego dimensionar el tablero y en el dimensionado habría que adosarle el detalle de armaduras. Una observación general. No se olviden de que el tablero no es más que una losa. Entonces, tanto el dimensionado como el detalle de armaduras son bastante similares a las losas comunes que nosotros conocemos en un edificio. ¿Ah? Pregunto, ¿esto lo vieron en Hormigón 1? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, con esos elementos, lo único que van a hacer acá, para tener unas solicitaciones determinadas, con eso dimensiona el tablero. Y después tienen que poner los detalles de ese dimensionado, es decir, las dimensiones propiamente dichas y las armaduras. Con esto ya podrían plantear una planta del puente. En la planta del puente aparece, a ver, ¿qué van a aparecer? A ver, otra pregunta. Yo pregunto de curioso porque ustedes, yo les voy a pedir que sean sinceros y a lo que sí digan sí, a lo que no digan no. Una de esas uno da por sobreentendido algunas cosas que no son así. ¿Ustedes vieron algún plano de un puente? No. 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 Bueno, muy bien, muy buena esta vez, gracias. Entonces, vamos a ver cómo le solucionamos este temita para que ustedes puedan tener una planta general de un puente donde aparece lo que son las losas, los tableros, ¿no es cierto? Ahí aparece la zona de veredas y aparecen las protecciones que tienen, digamos, el puente, ¿no? Entonces, en los próximos días le vamos a poner en el aula virtual esta información. ¿Ingeniero? Sí, sí. No sé si pueden también subir alguna clase de ejemplo de cómo sería el cálculo de solicitaciones o el dimensionado, porque no, como por ahí es muy difícil comenzar porque no sabemos cómo guiarnos o de dónde guiarnos. No sé si tienen algún ejemplo o algo donde podemos ir fijándonos, más o menos el paso a paso. Sí, sí. Lo que sí, yo tengo entendido que lo vieron en teoría. ¿No es así? ¿No le mencionó el ingeniero la distinta forma de calcular un tablero? Claro, Sí, creo pero que después es una nosotros- parte teórica, pero no sé si tienen algún como ejemplo práctico. Para que Claro, porque por ahí nosotros nos guiamos mucho de la teoría y después cuando por ahí les hacemos consultas nos dicen que no, que algunas cosas se pueden obviar o cambiar, cosas así, y bueno, y por ahí tenemos los errores. Yo le voy a buscar alguna ayuda para darle cómo se calcula un tablero, entonces. ¿Ah? Bueno, gracias. Bueno, gracias, ingeniero. Bien. Ahora, piense que no es una receta, que hay que adoptarla así como está, sino es una ayuda en el sentido de es un ejemplo, ¿entiendes? Porque puede cambiar la disposición de los apoyos, pueden cambiar las condiciones del tablero general, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver para cubrir las expectativas para que ustedes tengan elementos para calcular el tablero, ¿sí? Disculpe, ingeniero. Sí. Una consulta es, por ejemplo, cuando habla de la planta estructural, nosotros, un ejemplo sería, qué sé yo, un puente de viga, que sean 3 vigas longitudinales, digamos, que el tablero se apoye sobre 3 vigas longitudinales y esas vigas sobre vigas transversales. Toda esa viga, todo eso tenemos que nosotros
plantear la planta estructural, Sí, claro, por supuesto, sí, sí. pero solo calcular la losa. Exactamente, no vamos a referir, muy bien César, no vamos a referir específicamente al cálculo de las losas, pero vamos a dibujar o graficar dónde van las vigas. Y una pregunta que ustedes tal vez están pensando, ¿cómo en lo que dice sección transversal del puente tendrán que aparecer unas vigas? Y bueno, si todavía no las tenemos, pues las conocemos, las vigas vienen de otro práctico, está bien, tienes razón, pero vamos a suponer o vamos a estimar una sección de vigas, ¿entiendes? Luego en el otro práctico, los tamaños correspondientes y los detalles. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Bien, bien. O sea que, a ver, yo voy tratando de resumir. A ustedes les falta información, en el sentido siguiente, les faltan los planos generales de un puente y cómo encarar un cálculo de tablero. ¿Es así? Sí. Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Pregunto, el punto 7, este dice detalles constructivos de baranda, vereda y desagüe. ¿Tienen algo de información o no tienen nada? Yo no sé. Bueno, bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a buscar una información, se la voy a pasar en el aula virtual, pero además, como también el tema del cálculo del tablero, etcétera, ahí el ingeniero Pérez le ha pasado una bibliografía. Ustedes veanlo ahí, porque también inclusive los detalles constructivos están ahí. ¿Bien? Entonces yo además, disculpe, Inge, en sí. En el reglamento nuevo, en el 804, 4, la parte 4, ahora es específicamente de diseño de barandas y veredas. Exacto. Ahí pueden ver muchos detalles y no es para que lo estudien entero, ¿no? O sea, no es que les estoy diciendo que hagan de acuerdo al reglamento eso, pero ahí pueden ver los detalles y está el porqué, digamos, de muchas cosas. Claro, exacto, gracias Alejandra. Y hay muchas alternativas de diseño que he visto ahí en ese reglamento. Sí. Entonces, a veces el diseño de la configuración transversal en el sentido de los elementos de protección, las barandas, guardarrayos, las defensas de hormigón, etcétera, cómo se diseñan, las dimensiones que tienen y cómo se calculan. Todo eso está en el reglamento 804. Vale. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Por ahora no, ingeniero. Bueno, muy bien. ¿Está entendido la consigna de trabajo del práctico 3? Sí. Sí. Bueno, bien. Yo diría lo siguiente. Nos pongamos a trabajar todo en el práctico 3. O sea, entiendo que hay algunos que pueden estar trabajando ya. Y ya cuando tengamos mayores avances del práctico, vamos a establecer una fecha de entrega. Para permitir que todos puedan llegar, porque volvemos a lo que nos dije al principio. Esto es parte de un proceso. Entonces, no sirve intentar calcular las vigas del práctico 4 si no tenemos resuelto el práctico 3. Bien, los avances o los retrocesos les vamos a ir dando con los trabajos que ustedes vayan haciendo. Por eso es importante, fíjense ya en unas clases, ya dentro de pocas clases, van a llegar a los últimos temas de teoría. De esta primera parte que es puente. Quedará la parte del hormigón pretensado, que eso ya lo va a empezar próximamente. Pero, mientras tanto, ustedes van a seguir avanzando con los prácticos de la materia. ¿Sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, ingeniero, nosotros podemos ir avanzando con el TP3, más allá de que no nos hayan hecho algunas devoluciones sobre el práctico 2, o algunas sugerencias, observaciones, avanzamos lo mismo, ¿verdad? Bien, gracias Santiago por tu pregunta. Sí, te digo dos cosas.
El sentido de las devoluciones, a veces son pequeños ajustes sobre lo que quedan presentados, pequeñas observaciones, sugerencias, pero no son correcciones hasta ahora de que diga está bien o está mal. O adopten esta alternativa o adopten esta otra. Eso lo adoptan ustedes, ¿está claro? Bien, por eso te digo, lo que voy a decir, no hemos recibido, sí en algún momento van a recibir las devoluciones, pero las devoluciones no van a estar, para los primeros dos prácticos, no van a estar considerando de que está bien o está mal. Se supone que está bien porque ustedes lo han hecho. Puede haber alguna sugerencia o alguna acotación al margen. ¿Está claro? Sí, más que nada, yo les estuve haciendo ya al práctico 1, todos tienen que haber recibido la devolución, ese seguro. Es más que nada para que completen a veces cómo presentan ustedes las alternativas, o sea, que expliquen bien el criterio, más que nada es eso. Si ustedes van a ver que nunca les voy a pedir que cambien la alternativa, sino que justifiquen más o menos de acuerdo a lo que vimos en clase. Perfecto, gracias. Y si tienen alguna duda que les quedó del práctico 2 y no pueden avanzar con el 3, arreglamos una consulta y lo vemos en particular para que no se demoren con eso. Bien. ¿Alguna cosita? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer, es habilitar este espacio para que trabajemos todos. Yo estoy acá, todas las consultas que haya sobre los 4 prácticos, lo podemos ver acá. Si son consultas generales, la vemos con todo, yo no tengo problema. Y si no hay consultas generales, entonces puedo atender, o podemos atender con Alejandra acá, las consultas de los diferentes grupos que vayan presentando. ¿Está claro? Sí. Hay unos grupos que me habían pedido una consulta que yo les dije mañana, si quieren yo salgo ahora de esta sala y les mando un link y lo vemos ahora, por si así no se cruzan todas las conversaciones. Bueno, ingeniera. Bueno, ahora yo salgo y les paso al mail el link para que nos conectemos y el que quiera también puede seguir con el ingeniero acá en este enlace. Perfecto, quiero una cosita antes, no sé, al ingeniero también, los que tenemos una propuesta diferente a puente tipo viga, Sí. lo hacemos al puente tipo viga del Parque 4. Sí, ya justamente estaba, creo que ustedes tenían el caso del puente de arco, ¿puede ser? Sí, tipo arco. Bueno, y ahí tenemos dos opciones. Seguirlo, fíjense qué elementos tienen en la teoría como para encarar un cálculo de un arco, que sería bueno, ¿no es cierto? Si no, lo podemos ayudar nosotros en ese sentido. Y si no, de última, si vemos que la cosa no va, lo cambiamos para una solución tradicional. ¿Puede ser? Bien, perfecto. Entonces ya cuando lleguemos al 4 lo vemos particularmente para ver si lo podemos hacer y si no, pasamos al puente viga. Exactamente, sí, podemos resolver de esa manera, así que sí. Sí, yo quiero hacer hincapié en esto, que vamos encadenados en el sentido de resolvamos el práctico 3 primero, todos, y luego pasemos al práctico 4, pero fíjense que para encarar el práctico 4 hay que pensar ya en el práctico 3, o al revés, para encarar el práctico 3 habría que ir pensando en qué es lo que nos van a pedir en el práctico 4. ¿Bien? Bien, perfecto. Bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no, ingeniero. Bueno, yo quedo acá y entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy conectado, yo sigo conectado y los que quieran consultarme, me consultan. ¿Sí? Y los que no necesiten consultar nada, bueno, no sé si está el ingeniero Pérez, no puedo ver acá todo el listado. Me parece que no, ingeniero. Bueno. Bien. Bueno, no está el ingeniero Pérez, no lo veo acá. Alejandra, ¿querés preguntar algo, decirles algo a los chicos?
Bueno, nos quedemos si quieren los que tienen consulta y vamos viendo entonces las cosas acá todos juntos y vamos resolviendo si quieren. Sí, si les parece bien, hacemos así. Bueno. No sé quién quiere empezar. Ingeniera, nosotros, nuestro grupo hemos corregido el trabajo práctico número 1 con las observaciones que usted nos pidió y queríamos saber si estaba bien. Sí, yo estoy recibiendo las correcciones del 1 y denme un tiempito para que pueda verlas, no son correcciones, bueno, las aclaraciones esas que hicieron, denme un tiempito para que pueda verles, porque eso no, como les dije, no les va a cambiar en nada en los otros prácticos. ¿Sí? Okay. Así que ya ni bien pueda, se los termino de revisar y les hago la devolución de eso. Perfecto. Y del trabajo práctico número 2, también hemos mandado las correcciones que en realidad... Sí, habíamos hablado en consulta con ustedes. Sí, que nosotros mandamos el trabajo práctico y después hemos corregido hemos calculado bien el tirante, la socavación y bueno, digamos, hemos recalculado todo eso. Bueno, perfecto. También lo acabamos de mandar. Bárbaro, ya lo voy a ver entonces. Muchas gracias. Bien. ¿Nadie tiene nada más para preguntar? Sí, ingeniera, nosotros que le debemos. ¿Tiene una consulta también? Sí. Yo estaba abriendo el práctico. Nosotros tenemos un problema en la parte de que, en la parte del práctico 1, cuando elegimos la solución, si bien son dos soluciones que son medianamente parecidas entre sí, desde una vista de planta de la zona, es mucho más notorio la diferencia que cuando, por ejemplo, hacemos un corte con el Google Earth, que bueno, ya dijeron también otros compañeros que no es muy seguro esos perfiles transversales que da el Google. Y bueno, ahí surgió la duda de que, cuando usted nos dijo como que prácticamente hay solamente 1 metro de diferencia entre los dos. ¿Puedo compartir la pantalla para mostrar más o menos el gráfico? Sí. Perfecto. A ver, ahí va. ¿Se está compartiendo? Todavía no lo veo. Todavía no. Siempre tarda un poquito a mí. Si no, si alguno de mis compañeros lo tiene más a mano. Ahí está empezando. Ahí está, perfecto. Se ve el Word, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, nosotros al principio hacemos toda una parte de recopilación de antecedentes, de información de la zona, que más que nada también nos basamos en la parte de los caudales, todo el estudio hidrológico que hace el estudio que nos pasaron ustedes. Bien. Y en la parte de elección de alternativa, ahí está. Nosotros hacemos estas dos alternativas, en rojo y en azul. Después, cuando nos pasaron el nuevo plano de la zona, vimos que al final como que era muy parecida a la zona azul, a la original, que es también lo que nos muestra la ingeniera. Pero vemos acá, cuando lo medimos sobre el plano, sobre el Google Earth, vemos que realmente la azul es un poco más larga que la roja, pero no a nivel de 1 metro, sino, por ejemplo, es 150 y algo, y este un poquito más, si no me equivoco. Creo que aquí lo ponemos. No me acuerdo si estaba puesto acá o no. Bueno, creo que sí, al final nos quedamos con la más chica, que creo que era la
2, si no me equivoco, si están mis compañeros, para que me digan si tiene el práctico 2 para verlo. Creo que se quedaban con la 2 Este, porque modificaban menos la traza o algo así, habían puesto. Sí, Santiago. Claro, no, en realidad creo que nos quedamos... Sí, la 2, ¿no? En este creo que no hemos puesto mucha conclusión final. Pero bueno, lo último que hicimos era que esta parte, en donde mostramos las defensas. Eso no lo había visto, ¿puede ser? Este es nuevo, por eso. La duda que en general que tenemos es esa, que cuando usted nos hace comparar estos dos perfiles, y nos dice que ahí se ve que hay una diferencia de 1 metro nada más, no sabemos por qué no se compatibilizan estos dos perfiles con este dibujo, que se ve que hay una diferencia realmente. Claro, justamente esa era la pregunta, digamos, si realmente, porque realmente había una alternativa más corta que la otra o era casi lo mismo, digamos. Porque si yo veía el perfil transversal ese que ustedes me mostraban, era casi prácticamente lo mismo. Bien, claro, ese es el problema. Ah, ya sé. En realidad nosotros nos quedamos con la azul. Con la azul, porque si nosotros medimos lo que sería puente desde el cauce del río, que sería esta parte nada más. Eso lo medimos en Google Earth. Y eso sí nos daba 69 metros. Pero si medimos la parte que correspondería a Puente del Rojo, que es desde acá hasta por acá, ya nos daba más o menos más de 100. Entonces, si había una diferencia un poco más apreciable, al menos 30 metros, que aquí no se nota bien, porque esta es la alternativa 1, que más o menos se ve una parte donde podría ir el río, pero y la alternativa 2 también, pero si ponemos, por ejemplo, el tirante que nos daba el estudio hidrológico, no se ve que con más que nada nos da la misma longitud, así que ahí ya no sabíamos bien cómo relacionar el estudio hidrológico que nos daba una dada altura, un lado tirante, con estos perfiles que hicimos acá. Claro, lo que pasa es que cuando viene la creciente, el río inunda partes que generalmente no están inundadas. Se sale un poquito de su cauce estrecho y empieza a inundar zonas que hasta a veces tienen vegetación. Vos estás hablando de una recurrencia de 1 en 200 años a veces. Entonces, como no sucede frecuentemente eso, hasta a veces crecen árboles en esa zona que se inunda solamente en el momento de la creciente. Pero cuando uno hace el puente, sí o sí lo tiene que tener en cuenta, porque si no después ocurren problemas como esos que habían visto en la teoría, de que se incrementaba la sección, digamos, por donde pasaba el agua, y eso trae problemas de erosión y demás. Entonces sí lo tenés que tener en cuenta cuando haces el diseño del puente y de las defensas, sobre todo, que veo que ustedes después habían puesto a ver, digamos. Claro. A veces esas defensas encausan un poco el agua que viene en las crecientes y evita justamente que se vaya por otros lados. Bien. Claro, porque otra pregunta que nos hacía usted era que en un lado, ¿por qué una opción, que nosotros decíamos la opción 1, tiene menos defensas que la opción 2? Primero nosotros habíamos visto acá que creíamos que este es se hace angosto ahí naturalmente el río. Claro, ahí lo que viene es eso que está después, el cono de deyección. Ven que justo ahí se abre. Eso se llama cono de deyección, que es donde se deposita, generalmente es un punto donde baja un poco la pendiente, y se empieza a depositar todo el material que arrastra la cuenca. Entonces, por eso ven ahí que ustedes si ven, se fijan en la imagen, se ven como depósitos de materiales y un gran ensanchamiento. Entonces, eso hace que baje el tirante y se depositen los sólidos. Justo antes de eso, generalmente hay una sección bien estrecha que es donde está pensado el puente. De hecho, la alternativa de que se está construyendo, esa es la definitiva, digamos. Justo ahí hay un estrechamiento del cauce y la sección más corta. Entonces, por eso a todos les termina dando cerquita de ahí lo más conveniente, porque de hecho es donde se estrecha mucho el cauce y
y está como más definida la sección transversal. Porque ustedes ven en las otras secciones hay muchos meandros, entonces el río va oscilando en ese cauce y resulta difícil definir la longitud, que es lo que a ustedes les pasa un poco en la alternativa roja. Entonces, Claro. cuando viene la inundación, les cuesta decir hasta dónde va a estar ocupado el cauce, porque justamente son secciones donde se abre un poco el valle, por llamarlo de alguna manera, donde está el cauce, se abre un poquito y no tiene los límites bien definidos. Entonces, por eso es más difícil. En cambio, si vos ves en el azul, es como que está clarísimo dónde va el puente, dónde empieza y dónde termina. Bien. Claro, nosotros para hablar un poco de la alternativa roja, lo que dijimos es que se veía, al menos en planta, la presencia de material aluvial en esta zona, entonces por eso es que tomamos desde acá hasta por acá, digamos, la extensión del río. Está bien, muy bien. Bien. Y bueno, la parte sobre lo de por qué tiene más defensa que otro, los dibujos que hicimos acá abajo, en donde aquí, como pensábamos que aquí ya no se va a extender tanto las aguas para estos dos sectores, solamente hicimos las defensas en esta zona, en esta angostura, digamos, y un poco para atrás. Pero en el otro, como encima además la ruta va mucho más cerca del río en la opción 2, tuvimos que extender a todo para aquí. No sé si eso está bien. Sí, en realidad, a ver, eso forma parte de un diseño general de las defensas, ¿no es cierto? Sí. Digamos que hay que realizar este diseño y que forma parte de las obras complementarias del puente. Es una alternativa para ver cómo dispone la defensa. Así que sí, se puede hacer. Lo que habría que, hay que de alguna manera calcular o estimar en función del caudal que va a circular, ¿no es cierto?, por el río, cuál sería la trayectoria y cuáles serían las dimensiones finales de la defensa. Bien. Perfecto. ¿Eso lo agregaremos en esta etapa, ingeniero? Eso posiblemente sería lindo que lo puedan hacer al final, cuando ya hayan completado lo del puente. Bien, perfecto. Sí, ahora simplemente hagan referencia a todo esto que conversamos como un comentario, digamos, en el práctico, claro. y después van progresando en la profundidad del análisis, digamos. Exacto. Bien. Entonces, para sacar en claro, deberíamos quitar esto, que nos deja medio claro, rara la interpretación. ¿A los perfiles me preguntás? Claro, los perfiles transversales estos. No es quitarlo. Yo también a algún grupo les dije que pueden sacar puntos y trazarlos tal vez en AutoCAD, esos perfiles, como para que quede más claro cuál es la sección, y poner el tirante, y ahí ustedes pueden ver realmente lo que les interesa de ese perfil transversal. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros pusimos aquí medianamente el tirante de 1,40 m, 1,50 m, por lo que nos mostraba el Google, pero ahí ya se nos iba la idea de la alternativa 1 como 69 metros, y aquí pasa a los 100, y acá también pasa más de los 200. Claro, pero sí, cada sección va a tener su tirante distinto, ¿no? Claro. Porque tienen distintas áreas. Claro, es verdad. Cuidado con eso. Sí, bien, sí. Entonces el tirante que han calculado en la consultora la aplicaríamos más que nada a la alternativa 1 nuestra, que claro, era muy similar. Es donde se calculó el tirante. Bien. Si no pueden hacer un cálculo ustedes con la fórmula de Manning, digamos, también pueden sacar ustedes más o menos cuál sería el tirante. Bien, claro. Bien, perfecto. Y hay otra cosita que es esos 69, 64, ¿cuántos metros decía? ¿Es alternativo? Claro, la alternativa 1 es un 69 metros, 70 metros. Esa está medida, digamos, es muy aproximada porque está medida en planta sobre una estimación del cauce. Y en realidad está dentro del río.
Y si usted quiere salir del puente, tendría que tener más. Bien. Más que eso. Bien, entonces lo que convendría hacer es nuestro propio perfil con un propio tirante para las dos alternativas y a eso compararlo con lo que mediríamos acá en planta. Sí, podría ser una alternativa. Sí, sí. Pues. Bien. Bueno, perfecto, ingeniero. Entonces trabajamos en eso y le mostramos después. Le mandamos el análisis. Amigo a la ingeniera, como quiera. Así que, bien. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Bueno, perfecto, ingeniero. Sí, sí. Muchas gracias. ¿No? Por favor, gracias. Ingeniero, yo quiero hacerle una consulta del trabajo práctico. Gracias, ingeniera, también, ¿no? Sí, Noelia. Usted dijo que teníamos que elegir 2 alternativas de tableros. No lo tengo al práctico ahora, pero escuché eso. Sí, tiene que analizar 2 alternativas y elegir una, y a esa una que ustedes eligen, dimensionarla. Claro, y en esas alternativas, porque es losa, o sea, todos los puentes es losa. Yo no entiendo como alternativas, qué sé yo, la disposición de las vigas, la separación entre ellas, ¿eso sería la diferencia? Claro, claro, si haces viga puede ser, en realidad son losas, apoyadas sobre vigas, las vigas en un sentido, en el otro, vigas muy densificadas, tableros armados en una dirección, en 2 direcciones. Entonces a eso se refiere. Ah, listo, listo. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, chicos, si no hay más consulta, entonces podemos dejar la clase acá. Y entonces, bueno, ya ustedes por un lado y nosotros por otro tenemos tarea. Así que ya estamos en contacto. Y los que necesiten consultas, ya saben, bueno, nos contactan a la ingeniera o a mí, ¿no? O al ingeniero Pérez, lo que ustedes necesiten consultas. Bien. Bueno, muy bien, chicos, nos despedimos acá entonces, ¿eh? Bien, muchas gracias. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego.